Bienvenido nuevamente al programa de YouTube Radio Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marra y estoy con Trinidad Sil y Viviana Masobrio. Muchas gracias a todas las personas que la semana pasada sabemos que no emitimos el programa, pero nos mandaron harto cariño y sobre todo a Vivi para que se mejorara. Y aprovechando, hablando de Vivi, quiero que promocione su libro, que finalmente lo tenemos en Chile, pero también está en hartos lugares y que Vivi les va a mencionar. Adelante, Vivi. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por los buenos deseos que me mandaron. Lamento no haber podido estar en condiciones de participar. El libro es este, se llama Compañeros de Piso y las lectoras que hasta ahora me han hecho sus devoluciones me cuentan que en muchos casos se sienten identificadas con las historias, que son historias de amor y de desamor que se van ganando a través de dos mujeres que son las protagonistas y que bueno, que una me dijo, estoy esperando más. Como les decía a las chicas, yo estoy esperando las críticas negativas porque también a uno le hacen aprender y mucho. Así que bueno, eh, ¿Y dónde espero lo que... encontramos, Vivi, para comprarlo? Acá en librerías no está, se puede comprar por Amazon y si no yo en la biblioteca los tengo y siempre trato de venderlos a un valor inferior al precio de público, de comercio, ¿no? Porque como te decía a vos, sí, en agradecimiento a aquellos que se interesan y ayudan a que uno pueda seguir escribiendo. Así que Bueno, gracias por el espacio a las dos. igual les quiero contar que en Amazon está alrededor de 23.000 pesos. Vivi lo tiene un poquito más bajo, así que el que lo quiera nos avisa por WhatsApp, yo se los hago llegar, ustedes le depositan directo a Vivi, Vivi, yo la ayudo ahí en la logística, no hay problema. Así que aprovechen de comprarlo y apoyar a esta gran escritora Viviana Masoro que sacó su primer bebé y yo creo que ya la gente está esperando el segundo. Y ahora Trini nos trae un cuento encantador. Adelante, Trini. Bueno, volvemos hoy día. Buenos días a todos. Parto por ahí, perdón. Voy a leerles un cuento de una autora chilena nacida en 1988, Paulina Flores. De ella ya leímos dos cuentos del mismo libro que tiene como nombre Qué vergüenza. Y en esta oportunidad vamos a leer el mismo cuento que lleva el título. Esta vez es Qué vergüenza. Es el año 1996. Simona tiene 9 años, Pía 6, su padre 29 y está cesante. Papá, estoy cansada, gritó Pía y se sentó en el suelo caliente con las piernas extendidas. Él se dio vuelta y sin decir palabra la aupó con brazos resignados y siguió con ella a cuestas. Simona alzó las cejas y miró a su hermana fastidiada. Su papá caminaba con la mandíbula apretada y parecía serio. Estaba nerviosa, pensó Simona. Claro que verlo así la hizo inflar el pecho de orgullo. Significaba que a su padre le importaba lo que estaba sucediendo. Simona apretó el anuncio y el mapa como si se tratara de un boleto ganador. Ella sí entendía lo que sentía su padre. Simona se afligía, pero a la vez le encantaba sentirse parte de la solemnidad de los conflictos adultos. Todas las mañanas eran caminatas largas y extenuantes. El padre había quedado cesante hacía mucho, pero con las niñas en casa de vacaciones no le quedaba otra que salir con ellas a repartir los currículos o asistir a las entrevistas. Su esposa se estaba desquitando. Si lo veían llegar con las dos niñas, tal vez se compadecerían de él y le dieran el puesto. Acuérdense de pensar en algo triste, tristes de mentira, y después yo las invito a comer papas fritas y nos reímos los tres solos. Simona le dijo, ¿sabes lo que pienso yo para estar triste? Eso se lo dijo a su hermanita, que papá y mamá van a separarse. Esta mañana triunfarían y valdría por todos los esfuerzos y fracasos anteriores. Buscaba cualquier aviso, Simona, cualquier aviso laboral que apareciera para su padre.
Archivaba en una carpeta rotulada avisos clasificados para papá. Lo que ella ansiaba lograr era que su padre volviese a ser el de antes. Al principio, cuando se enteró de que lo habían echado, no pudo evitar sentir una gran satisfacción. Por fin disfrutaría de su padre todo el día. Su madre parecía el mayor obstáculo. Le servía las comidas, las llevaba al colegio, a los cumpleaños, a comprar ropa. Revisaba las tareas y las mochilas, secándoles el pelo tras el baño. ¿Qué decir de los domingos? Cuando por fin podía disfrutar de él, su madre lo frenaba con retos. No la molestes, Alejandro, gruñía. Déjalas comer tranquila. Pero ocurrió que al quedar cesante las cosas fueron todavía peores, y entonces Simona se dio cuenta de que había un muro aún mayor que la separaba de su padre. Ahora él estaba malhumorado y, se quejó de que su esposa no dejara nada para comer. Tras preparar unos tallarines pegajosos y unas vienesas medio crudas, les dijo a ella y a su hermana que de ahora en adelante tendrían que hacer las camas y repartirse el aseo de la casa. No hubo bromas ni cosquillas. Se encerraba en su pieza y se enojaba por cualquier cosa que hiciera. Simona estaba segura de que su padre la quería, pero intuía que había algo que lo hacía sentirse solo y que todo el amor que ella podía darle no lo ayudaría. Creía que aquella soledad se relacionaba con una de las palabras que su madre había mencionado en las peleas y que también había buscado en el diccionario: vergüenza. Ella buscando avisos para maestros panaderos, auxiliares, guardias, vendedores, choferes y más guardias, sin darse cuenta lo mal que debían hacer sentir a su padre esas ofertas. De pronto vio gran casting. Eran muchos los motivos que hacían obvio el triunfo de su padre en el casting. Es que su padre era hermoso, igualito a Luis Miguel. El otro motivo se relacionaba con las aptitudes idóneas de su padre para la actuación. Simone había terminado por aprender que ser extrovertido era una especie de defecto. Ser una niña que llamaba la atención la hacía sentir muy pequeñita, ínfima. Por eso es que trataba de imitar a su hermana menor, más callada y enigmática, desinteresada, dejándose querer y no buscando humillantemente que la quisieran. Pia poseía una personalidad que parecía mucho más adecuada. Simona, toda ceremoniosa, hizo una reverencia hacia la enorme casa que tenían enfrente. Se trataba de una casona vieja de 3 pisos. Simona tiró con fuerza la mano de su padre. Entremos, insistió, casi suplicando. Tocaron el timbre del altavoz y sin recibir quien pudiera, si fuera la secretaria, ¿qué necesitan? Se abrió la puerta. La casa en su interior seguía siendo sospechosa. Se sintió inquieto en la penumbra de un vestíbulo falso y pequeño que permitía como única dirección una escalera empinada. Lo peor era el silencio. El padre subió a las niñas a los primeros escalones y se arrodilló frente a ellas. Respiró profundo. Nunca podía mantenerles la mirada y por eso tenía que hacerse el payaso, como decía su esposa. Todo este último tiempo obligado a pasarlo con ellas había sido abrumador. Lo cierto es que no sabía quiénes eran, quién era la más aplicada en el colegio, por ejemplo, quién le temía la oscuridad. Su esposa le hablaba de ellas en la cama, pero él se rió porque no podía contener nada. Había sido padre muy joven. Afrontar el asunto y olvidarse de sí mismo por un tiempo, ese era el proyecto. Había gastado todas las energías que tenía de joven en trabajar sin cuestionarse mucho. Al principio lo más importante era salir adelante económicamente, pero también sabía que todo ese tiempo en que sus hijas crecían, él había estado escondiéndose. Ahora se sentía inútil y excluido. Su mujer era mucho mejor que él.
Y tenía razón cuando le enrostraba su falta de voluntad. Tocaron un segundo timbre. Era un cuarto cualquiera de una casa vieja. El hombre habló sobre la agencia, su trayectoria y fama. Ahora necesitaba gente para una campaña específica. Nosotros necesitamos fotografías de las personas para mostrárselas a la marca. La sesión fotográfica obviamente tiene un costo de 15.000 pesos. Es que la verdad estoy algo nervioso porque nunca he hecho algo así, explicaba el padre. Pero no tiene de qué preocuparse. Sus hijas son preciosas. Les van a encantar a las marcas. Mis hijas, dijo él. Al igual que ella, estaba sorprendido. Simona sintió que se le encogía el corazón. Mis hijas, repitió el padre para sí, casi en un susurro. ¿Con quién partimos la sesión? Pero es que, ¿sabe? Hizo una pausa y forzó una sonrisa. Voy a sacar plata del cajero y regresamos para hacer las fotos. Si quiere, puede dejarlas aquí. No, 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 no puedo dejarlas solas. Ya sabe, su madre me mataría. Entiendo, dijo molesto el hombre. La puerta se cerró y los tres bajaron las escaleras en silencio. Simona se mordía los labios, tenía un nudo en el estómago. Simona quería decirle algo, pero no se atrevía. Sentía su enojo. Él se veía gastado y viejo. ¡Qué estúpido! Soltó el padre y se tomó la cabeza con ambas manos. ¡Qué vergüenza! Gritó, liberando su rabia. ¡Qué vergüenza! Dijo una vez más y volvió el rostro hacia Simona. La miró directo a los ojos, que eran de un café rojizo. Simona quedó paralizada con los ojos llenos de lágrimas. Su cuerpo tiritaba y creyó que el mundo se le venía encima. Se había equivocado, había cometido un error terrible, había avergonzado a su padre y él nunca la perdonaría. Nunca. No volverían a cantar las canciones, no la sorprendería con cosquillas. Lo había arruinado, pensó, y justo cuando sentía que todas las tristezas de la tierra caían sobre su cabeza, apareció frente a ella el rostro redondo de su hermana pequeña. Tenía los ojos muy abiertos, desconcertados, temerosos. Y entonces Simona la observó. Observó a su hermana como nunca antes lo había hecho y sintió lástima por ella, aún más lástima de la que sentía por sí misma, porque sabía que su hermana no comprendía lo que pasaba y ella sí. Esa tarde no habría papas fritas y eso bastó. Eso fue todo. La tomó de la mano firmemente y así emprendieron el camino a casa, siguiendo los pasos rápidos de su padre, Bellavista abajo. Con esta lectura breve, una síntesis, ustedes pueden buscarlo después o pedirnos a nosotros el texto más largo, porque realmente vale leerlo entero. Pero bueno, con este resumen, yo le paso el micrófono a Viviana. Gracias, Trini. Sí, realmente pensando por dónde empezar, ¿no? Porque es un cuento breve, pero es un compendio, no solo literario, sino psicológico, socioeconómico, crisis familiares, bueno, una cantidad de elementos convergen que realmente impresionan, ¿no? Y sobre todo en una escritora muy joven, hoy tiene 36 años, pero el libro salió hace 10. Entonces es como que era muy joven para tener esa mirada globalizadora, integradora de las problemáticas de su país, ¿no? Pero de esto me voy a referir un poco más en la segunda parte, porque saben que yo soy media detective en esto de la literatura, tal vez porque escribo, entonces busco aprender de los escritores ya consagrados y que saben escribir en serio, ¿no? Y me llamó la atención, que no creo que sea un error de imprenta, que el qué vergüenza del título no tiene signos, no aparecen los signos de exclamación o de admiración. Entonces, teniendo en cuenta eso, seguí leyendo y me volvió a llamar la atención. Digo, esto no es casual, porque en uno de los párrafos finales a los que Trini hizo alusión, dice, qué estúpido, también sin signos, soltó el padre
y se tomó la cabeza con ambas manos. ¡Qué vergüenza! Y acá sí le coloca los signos la escritora, gritó liberando su rabia. ¡Qué vergüenza! Otra vez con signos, perdón que lo aclare, pero bueno, es la única forma de que me sigan el caminito, dijo una vez y volvió el rostro hacia Simona. La miró directo a los ojos, que ahí está lo que nos leyó Trini, que eran de un café rojizo iguales a los de él, y ella le mantuvo su mirada y por fin pudo ver el desprecio de su padre. ¡Qué idiota! ¡Qué estúpido! ¡Qué vergüenza! Todo, las tres expresiones entre signos de exclamación. Entonces, pensaba, cuando uno es un lector empedernido, como es el caso de las aquí presentes y de nuestros seguidores, cómo va prestando atención a detalles que en muchos casos se le escapa, y sobre todo en los cuentos, ¿no? Que a veces en la novela uno en el afán de seguir la trama y bueno, qué pasa, qué viene, no se detiene en estos aspectos. Y quedé impresionada porque digo, eh, ¿qué nos quiere decir? Eh, a mí se me ocurrió vincularlo con esta Simona de 9 años, que tan solo tiene 9 años, y uno siente que pasa de todavía una cierta ingenuidad, inocencia, de una infancia, de golpe a la madurez. Porque ya me impresionó leer que la niña se ocupaba de buscarle recortes donde aparecían ofertas de empleo para su papá y los ordenaba, los ponía en carpetas y demás. Pero cuando se hace cargo de un error que en realidad es una niña, tiene 9 años, ni siquiera, o sea, sí, pues en esta época estaría ya en la puerta de la pubertad, ¿no? Pero no deja de ser una niña, y cómo ella se hace cargo de que el error fue ella. Por eso creo que el qué vergüenza del título, el original, el que nos pone en alerta, y que todavía no sabemos quién es el de la vergüenza, porque también hay una vergüenza de ese papá, ¿no? De ese, o, o sea, no es una vergüenza por haber cometido un crimen ni un delito, pero sí una vergüenza porque él era el sustento, él era el proveedor, cosa que en los hombres en general y en el hombre chileno, por machismo, por mandatos familiares, por historia y demás, es como que es algo muy, muy, muy importante, ser el proveedor, ¿no? Y de repente él queda sin ese rol y no logra superarlo. Y se ve corrido hacia un rol que yo creo que le provoca vergüenza, porque no estaba en sus ideas de rol masculino, padre de familia, hacerse cargo de las niñas. Si bien tiene un aspecto precioso, que es el de cantar, es el de las cosquillas, es el de las papas fritas. Entonces yo creo que este título tiene una significatividad enorme, y por algo es el que da título al libro, ¿no? Porque hoy no hablé primero del libro, que se llama también Qué vergüenza, y que contiene 9 relatos que se vinculan todos con estos aspectos, sobre todo de la infancia, ¿no? De la mirada sobre las infancias, que ahora, en eso creo que coincido en hablar de las infancias y no la infancia, porque realmente hay una diversidad, una multiplicidad de formas de vida, de educación, de formas de familia. Y además fue publicado por una editorial emblemática en Chile, que eso es muy importante también, y que en el año 2014, cuando se la entrevista a Paulina Flores por la aparición de este libro, la llaman la nueva voz de la narrativa chilena. Creo que sí, que tiene un altísimo grado de significatividad su presencia como escritora, por lo que les decía, por lo que además de hacer literatura de la buena, que como ella dice con mucho esfuerzo, la primera vez que envió los cuentos se los rechazaron en la misma editorial. Entonces ella dice que hubo mucho trabajo, que cuando se los rechazaron pensó, ¿qué hago? y, y dijo, bueno, tengo que ponerme a escribir y reescribir. Y destacar también que ella no viene de una familia hiperlectora, en su casa no había demasiados libros,
pero que ella, si bien estudió literatura en la Universidad de Chile, siempre sintió que su vida estaba en escribir. O sea, que tenía que dedicarse a escribir y su único deseo era estar de lunes a viernes escribiendo. Y que cuando sus amigos y ex compañeros de secundaria y de la universidad ya tenían máster o tenían grandes trabajos, ¿no? En empresas y demás, ella estaba escribiendo y que es lo único que quiere hacer en la vida. Por eso a mí me vino a la mente un blog que se llama Pasión por Escribir, que habla de literatura, porque por las entrevistas y hemos leído, Trini nos recordaba que sí, que leímos a Talcahuano y Últimas Vacaciones aquí mismo en el programa, uno siente esa pasión que se trasunta a través de la escritura. Así que después les voy a contar un poco más de ella y lo voy a ganar con aspectos socioeconómicos, como les decía, de la situación chilena, que es lo que a ella la motiva a escribir esta serie de cuentos. Así que ahora sí, te doy la palabra, Ceci. Gracias, Vivi. La verdad que no me fijé en esas exclamaciones donde la vergüenza y qué vergüenza. No, genial, me encantó. Yo cuando leí el cuento dije, ay, qué simbología voy a encontrar acá, porque es un cuento livianito, plano, donde va contando algo y me costó. Entonces, bueno, fui anotando el calor y el sol, que es algo que lo que primero Simona nota, ¿cierto? La calle Bellavista, la sombra al otro lado de la calle, los objetos que se repetía mucho el currículum y los anuncios, y la vergüenza, todo el tiempo está incluido en el cuento, la niñez y el entorno urbano. El calor y el sol obviamente representaba que la sombra estaba al otro lado. Me dio la sensación de que representaba, siendo que estaba muy cerca, fácil de alcanzar, pero a la vez imposible, porque estaba al otro lado. Y los carros, que había un taco o mucho tránsito, por decirlo así, era imposible que ellos cruzaran al lado que estaba más agradable, que estaba más contendor, más fácil de andar por la vía que estaban andando buscando trabajo. La calle Bellavista, bueno, un poco representa eso, el camino difícil, la sombra al otro lado, justo al otro lado de la calle, pero era inaccesible. Eh, Simona quería depender de su padre, pero ella dijo, a los 9 años ya no puedo pedir que mi papá me cargue. Por lo tanto, sentía un pequeño celos de Pía ahí porque el papá la cargó. Simona asume un rol, yo creo que de compañera, de pareja, porque el rol que debería haber asumido la señora que le decía que era flojo, la verdad que se me olvidó todo lo que le dijo la señora que Simona tuvo que buscar en el diccionario, lo asume ella a los 9 años. Yo pensaba, ¿cuántas chicas, cuántas hijas hacen eso? A veces a los 9, a los 15, a los 18, a los 20. Conozco mucha gente que asume roles y bueno, hay que asumirlo, la vida te empuja y ahí hay que hacerlo nomás. También la parte psicológica es la maduración precoz de Simona, la autoestima del padre y las estrategias para enfrentar todo este problema. La Pía utiliza la inocencia, ¿cierto?, que ella tenía, la dependencia infantil. Simona se refugia en la responsabilidad y la adultez que tuvo que asumir, y el padre atrapado en una desmotivación y resignación. El mensaje que a mí me dejó Paulina, que me encantó este cuento, los padres que trabajan tanto a temprana edad, de mañana, tarde, noche, llegan súper tarde, no saben los gustos de los niños. Eso me impactó, me hizo pensar también en la vida de los padres de ahora, nuestros padres, mi padre, si sabía qué comida me gustaba a mí, si a mí me gustaba leer o no. Los padres se pierden esa etapa de los niños y las madres en la noche le cuentan todo, pero ellos cansados, por supuesto, que es una historia, no sé si es autobiográfica o no, de ella en este caso, No, porque no es, ya, no, yo creo que pero, no.
pero es la realidad No, de al menos harto, no, perdón, no lo manifiesta en ningún momento, no pero lo yo dicen, creo que siempre hay algo. pero es la realidad un poco de todos los padres que trabajan de sol a sombra y no saben y se pierden tantos momentos maravillosos de los niños. Eh, yo un poco voy a dejarlo ahí porque en realidad eso es lo que más me dejó pensando. ¿Qué es lo que mi papá recuerda de mí? Lo voy a preguntar. Adelante, Trina, ¿qué nos tienes que decir? Qué envidia que le puedes preguntar. Sí, Eh, bueno, voy a mostrarles una imagen de ella. Ya la habíamos visto en otra ocasión, pero siempre es bueno recurrir de nuevo. ahí está. ¿La tienen ahí? Sí, perfecto. Sí. Ella es Paulina Flores Rojas. Evidentemente tiene 36 años, nacida del 88. Una promesa literaria. Yo estoy esperando alguna publicación nueva porque desde el año 21 que no escribe. Sin embargo, este libro tuvo bemoles, corrió suerte al final porque fue premiada y aquí se los quiero mostrar. Entre los premios que tuvo este libro están el de Premio Roberto Bolaño, el 2014, el Premio Municipal de Literatura de Santiago, el 2016, y el Premio de Círculo de Críticos de Arte por el mismo libro. Qué vergüenza. Y también es alguno de sus cuentos, o es varios, fueron incluidos en la revista literaria y editorial Gran. Los libros que ella escribió son estos, pero me quiero centrar principalmente en el Qué vergüenza, porque contiene 9 relatos. Habíamos ya leído Talcahuano y también leímos Las últimas vacaciones. Y esta vez completamos un poco más la antología con Qué vergüenza. Algo más de ella sí, porque ese es el libro, si es que ustedes lo encuentran en las librerías, lo venden por todas partes, pero creo que dan esta explicación en la que concuerdo mucho. La familia aquí se presenta como el núcleo de la esperanza y la desesperanza. Se muestran a mujeres vulnerables que se sacan la mugre por la familia y el sustento económico. Pocos hombres son dignos de imitar y los vínculos son desastrosos. La madre es la matriarca, el padre el eterno candidato a algo más. Sí, con esto volver un poco al cuento, porque creo que ella recoge un fenómeno sociológico que golpea a tantas familias, un flagelo como es el desempleo, que golpea evidentemente y perturba la vida al interior, cambian las cosas. Y hay también una conducta sociológica propia de las mujeres y de los hombres, ¿no? Y yo aquí hago alguna crítica porque suele sucedernos a las mujeres, ¿no? Porque por más feministas que querramos ser, cuando la mujer queda cesante, bueno, tiene todo el trabajo de la casa, en fin, no es tan grave. Pero muchas veces sucede que cuando los hombres quedan cesantes, suele darse este tipo de conductas agresivas e incluso humillantes de las mujeres en la casa hacia él. Él está deprimido, evidentemente, pero no hay una contención, por lo menos en este cuento, de parte de su esposa, ¿no? Al contrario, incluso se pone celosa o se muestra celosa frente a esos cariños que solía darle, pero pareciera ser que lo trata como un tercer hijo, pero no hay allí una conversación, no hay un intercambio de cariño, de solidaridad, ¿no? Al contrario, hay una exigencia y una falta de empatía hacia él. No sabemos mucho más, pero es lo que nos deja colegir en el cuento, ¿no? Y aparecen entonces aquí reflexiones y en torno a uno mismo. Y creo que Paulina Flores lo hace en forma espectacular. Se sitúa en la mente de esta niñita de 9 años, quizás es muy poco, ¿no? Pero bueno, es una familia que está pasando por un muy mal momento y por supuesto que los sufrimientos repercuten en todos y nos obligan a cambiar de actitud frente a la vida y asumir quizás cierta responsabilidad de parte nuestra. Y entonces Simona lo hace y asume la responsabilidad y se propone ayudar al papá
a conseguir trabajo, ¿no? Y entonces hace lo que vemos en el cuento, recoger toda la información de trabajos posibles en los que el padre podría involucrarse. No les va mal, no les va bien. Y ella no capta que en el fondo, por más ayuda que quiera darle, bueno, es él el que tiene que tomar las riendas, ¿no? Pero la realidad de una familia con dos niños, en cualquier situación o nivel social, ¿no? Que puede darse, pero que tiene que acarrear a esas dos niñitas porque no tiene con quién dejarlas. Y recurre a esa anécdota curiosa, ¿no? Pongan caras de niñitas tristes, porque eso puede despertar cierta compasión. Puede darse esto y es muy anecdótico, pero también muy cotidiano, ¿no? Y las niñitas actúan. Pero me encanta cómo Paulina maneja el tema de la vergüenza, ¿no? Me encantó lo que dijiste, Vivi, ¿no? La diferencia cuando hay exclamación. La sienten con o sin exclamación, la viven, la personifican, tanto el padre como Simona, ¿no? Simona tiene una doble vergüenza. Es la vergüenza, bueno, frente a ese trabajo porque ella había entendido mal, o tal vez había allí alguna trampilla, ¿no? Comercial, o quizás también, o más bien, es la vergüenza que siente frente al padre de haberlo llevado ahí, de haberlo sometido a esa humillación, a esa vejación, ¿no? Y entonces no sabe cómo mirarlo a los ojos, pero él lo sabe menos. Y en esta experiencia, aparentemente, todos cambian, todos experimentan quizá algún nivel de mirar la vida con otros ojos, ¿no? Pero me gusta más aún el final de este cuento, en el sentido en que ella, además de haberse puesto en el rol de su padre y haberlo tratado de acompañar lo mejor posible, también se da cuenta de su hermanita menor y se da cuenta cómo la diferencia de edad las hace colocarse en una situación distinta. Ella al menos se da cuenta de lo que está pasando. En cambio, su hermanita todavía es muy chica para hacerlo, ¿no? Me gusta mucho este cuento, lo recomiendo muchísimo leerlo entero y creo que esta promesa literaria tiene evidentemente un buen futuro. Esperemos su próxima publicación. Vivi, te cedo la palabra. Gracias, Trini. Sí, realmente muy, muy interesante todo lo que han comentado y aportado y nos ayuda a entender todavía más, ¿no? A mí lo que me impresionó leyendo una entrevista de ella, por eso decía eh, el vínculo o el tratamiento de ciertos temas que se menciona no es superficial, porque en realidad no es el espacio de la literatura ponerse a hacer análisis sociopolíticos o socioeconómicos, pero cómo aporta y mucho. Ella misma comenta que después del terremoto del 2010 encontró un grafiti en Talcahuano que decía: nos reímos de nuestra pobreza porque nuestra pobreza nos hace fuertes. Y dice que esa fue la actitud que a ella le impresionó, que es muy propia del pueblo chileno, ¿no? Frente a cada, o sea, es como que frente a cada golpe no se sientan a llorar sobre la leche derramada, sino que se levantan y se ponen a reconstruir lo destruido o lo perdido, ¿no? Y dice que con esa mirada ella se puso a escribir los relatos de este cuento, de este libro, perdón, entre ellos el cuento Qué vergüenza, ¿no? Y que refleja los problemas de la crisis económica de los 90, que, bueno, afectó de muchas maneras a las familias chilenas porque afectó a la economía. Y en este caso también habla de un aspecto muy lamentable que pasa en todos los países del mundo cuando hay una tasa de desempleo muy alta, que es la manipulación de la desesperación. Si en esa búsqueda, eh, casi sin esperanza por momentos, las personas van a cualquier publicación, a cualquier pedido, a cualquier oferta de trabajo, ¿no? Y allí se encuentran, como Trini decía, una trampita. Yo creo que hay una tremenda estafa, una tremenda trampa, porque ellos van pensando que el que puede ser elegido es el padre,
Y no, ellos querían a las niñas, y atrás de querer a las niñas, de sacarles fotos, además cobrarles, no solo que están en un momento difícil y sin trabajo y sin salario, sino que además les piden 15.000 pesos por las fotos. Entonces, esta explotación que se hace de la necesidad ajena, que desgraciadamente, como decía, se hace en todos los países del mundo y se mantiene en el tiempo, porque es muy difícil de regular esto, cómo se puede controlar a todas las ofertas de trabajo. Y yo creo que hay algunos rasgos, hay una palabra que a mí me vino de inmediato a la cabeza, que es la palabra exposición, ¿no? Por un lado, este papá que tiene que exponer sus miserias de, como decía, de ya no ser proveedor frente a su mujer, que lo desvaloriza permanentemente, frente a sus hijas que lo idolatran, que lo tenían como un dios y que esta imagen se va deteriorando, y la exposición de las fotos, ¿no? Yo sentí como que había ahí una resonancia de palabras, de ideas, porque si estas niñas eran fotografiadas, uno no sabía ya cuál iba a ser el destino de esas fotos, ¿no? No vamos a ponernos a hablar de trata de blancas o trata de niños, pero uno puede suponer que atrás de esta inocente fachada por algo por ejemplo, hay pequeños detalles como cuando dice un living falso, y uno se imagina que todo era falso, ¿no? Todo era una fachada para disimular o para tapar alguna actividad deshonesta. Y yo, escuchando las noticias, uno se asombra de la cantidad de acciones deshonestas que parecen como muy sanas, muy simples, muy banales, y atrás hay todo un aparato espeluznante, ¿no? No nos vamos a meter en esos temas que son bastante terribles. Y la otra palabra que yo sentía es la palabra comprensión. ¿Sí? Nos decía que todos los personajes cambiaron, ¿no? ¿Y por qué? Porque cambió la comprensión de la situación de cada uno y del entorno social y de los peligros o amenazas que podían cernirse sobre ellos. El papá se siente terriblemente mal, mucho peor de lo que ya se sentía, porque queda expuesto frente a sus hijas. Simona es una niña, el error que cometió fue por querer ser mejor, por querer brindar más, pero también hay un golpe de comprensión, un crecimiento en Simona, como nos decía Ceci, que ella no puede resolver esa situación tan grave. Y entonces ahí un poco muere la magia de la infancia, ¿no? La infancia se caracteriza por la fantasía, por la imaginación, por resolver las cosas en la mente como las hadas, ¿no? Y ahí eh, Ceci decía si era autobiográfico. No parece ser autobiográfico, pero en las vidas, en las escrituras siempre se cuelan las vidas de los autores de una forma o de otra, ¿no? Y, y, y Paulina estudió pedagogía, como hace mucha gente cuando estudia una carrera como historia, literatura, que económicamente no son redituables en muchos casos. Entonces estudia la pedagogía correspondiente para trabajar de profesor. La historia la conozco. Yo me dediqué fundamentalmente a la pedagogía, yo vengo de ese ramo, pero conozco mucha gente que teniendo otras formaciones se dedica a la pedagogía para poder sobrevivir. Y ella se da cuenta que no es lo suyo, pero en el cuento se nota, que seguramente estudió psicología del desarrollo, y se nota el conocimiento de la infancia y de la adolescencia que ella tiene. Porque esto que le pasa a Simona, que digamos la aplasta, no es tan terrible, pero en esa época, como ella misma lo dice en una entrevista, en la época de la infancia y de la adolescencia, las cosas más nimias se nos vienen encima y nos destruyen. Después en la adultez uno va aprendiendo a separar, ¿no? Las problemáticas verdaderas de las banales, pero en este caso se nota toda su sabiduría de lo que conoce de su país, de lo que sabe de literatura, de lo que sabe de historia, de lo que sabe de pedagogía, y todo envuelto en este breve relato.
Podría seguir, pero no quiero más. Pero sí, léanlo, porque seguramente con estas pistas que nosotros les damos, cada lector va a poder sacarle mucho más jugo al cuento de lo que ya hemos comentado. Así que Ceci, te cedo la palabra. Y Vivi, también pensé que cuando él dijo que vergüenza se iban a sacar fotos las niñas, me dio la impresión también de que no tanto vergüenza que la foto no era de él, sino que vergüenza que le iban a sacar fotos a sus hijas. A lo mejor él sintió, porque aquí queda abierta la interpretación de que podría haber sido que vergüenza que a sus hijas le iban a sacar fotos y él las había expuesto a estar ahí. Y arrancó de una manera bien elegante, y porque por algo no las quiso dejar ahí con este señor, porque primero podíamos haber pensado que era por el dinero, pero si uno dice, bueno, si este dinero va a multiplicarse y ellas van a ser famosas y van a traer plata a la casa y yo la puedo administrar, pero no, se pudo haber dejado abierto la sensación de que no solamente una vergüenza de él, sino que haber expuesto a sus hijas en una casa extraña donde no había letrero afuera y él le dice a su hija, ¿por qué no hay un nombre que dice que es productora? Y ella le responde, es que si no todos vendrían, pero en realidad las productoras serias sí tienen el nombre. Entonces en esa parte chiquitita hay una interpretación de cada lector. También no sé si leí bien por ahí que la abuela, la mamá de este señor, pensaba que él debía haber sido actor. Entonces él estaba haciendo un trabajo que no tenía ni siquiera la habilidad ni las ganas para hacerlo. Y qué terrible también que todo el peso de la sociedad caiga sobre el hombre. Yo lo encuentro muy fuerte, muy estresante y nosotros como hijos venimos a entender esto cuando nos toca trabajar y ver que el peso está sobre uno u otro o sobre los dos, porque a veces los dos complementan el trabajo hacia el hogar, y, pero lo entendemos después, hasta cuando ya somos nuestros propios motores en la casa. Y por ahí alguien habla en la internet donde dice que Flores, Paulina, hace una crítica empática sobre la vida cotidiana y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y emociones y a comprender, y a esta parte me gustó mejor, las fuerzas que moldean nuestras vidas. Y es muy cierto, porque cuando somos niños pasan cosas en la familia, por supuesto, que nos moldean para después, cosas que después hablamos con un psicólogo o que hablamos con nuestras parejas, por qué tenemos este miedo, por qué tenemos este TOC, que en fin, pero nos moldean nuestras vidas. Pero no todo puede ser plano, sereno, que nuestros padres sean perfectos, imposible. Así que si la gente joven nos está escuchando, reflexionen si los padres se equivocan, porque tampoco son perfectos. No sé si Trini quiere decir algo más. Sí, referirme un poco a lo que han dicho las dos también acerca de el clima que construye en este cuento, ¿no? Tú hablaste muy bien, Vivi, sobre ese aspecto cuando los tres llegan a esta agencia y es sospechosa. Evidentemente que aquí la escritura nos hace vivir un clima de desconfianza, una cosa lúgubre, oscura, poco habitada, no hay personajes. Entonces lo que viven ellos también lo sentimos nosotros. Y creo que la escritura en este caso está muy bien construida para que nosotros sintamos lo mismo como lectores. Claro. Y hay otro párrafo sin hacer tanto alarde, pero el padre en un momento dado demuestra también no sé si su vulnerabilidad, su poco coraje quizás, cuando en un momento dado sale con esa fórmula tan chilena de no encarar las cosas, ¿no? Cuando le dice, voy a buscar plata al cajero y regreso. No iba a regresar, naturalmente. Es más, dice, no, si las dejo solas, mi mujer me mata. En cambio, no resuelve él desde sí mismo en decirle, pero ¿cómo se le ocurre a usted? Yo no dejo a mis hijas jamás solo. No, pero se ampara en la mujer, ¿no?
Bueno, muy bien. Qué rico haber compartido este cuento con ustedes y ojalá, tal como lo decía ya mis dos compañeras, leanlo entero y descubran a Paulina Flores porque creo en ella. Gracias, chiquillas. Un Me beso para encantó. todos. Chao, chao, Nos hasta la otra vemos la próxima semana semana. y gracias por traer este cuento, Trini, me encantó. Gracias a ti y también a Vivi. Chao, chao. Abrazo.